Hola a todos, nuevamente mi nombre es Edwin Acho. Vamos a continuar con el segmento de endocrinología con el tema de diabetes. En esta segunda parte vamos a ver los puntos que son tratamiento, metas de control metabólico y diabetes gestacional. Vamos a comenzar con diabetes gestacional. La diabetes gestacional se diagnostica generalmente entre las 24 y 28 semanas, y el hecho de hacer el diagnóstico no quiere decir que la paciente ya tenga o haya venido con el diagnóstico de diabetes mellitus o que vaya a continuar con este diagnóstico después de culminar la gestación. Sin embargo, esto tiene que tener un control y manejo terapéutico entre el endocrinólogo y el ginecobstetra, pero para efectos nuestros, para efectos del examen y tener alta rentabilidad, lo que nos va a importar son los criterios diagnósticos, que lo hemos hecho en base a la guía de la Asociación Americana de Diabetes del año 2014. Hay dos formas de hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. La primera forma, o el one step, en un paso, que está dado por el consenso de la Asociación Internacional del Grupo de Estudio de Diabetes y Gestación. Aquí tenemos sus siglas en inglés. ¿En qué consiste esto? Entre las 24 y 28 semanas, generalmente, vamos a hacer este screening. ¿Qué quiere decir? Tenemos a los pacientes con un estado de ayunas mínimo de 8 horas. Medimos inmediatamente la glucosa. Aquí tenemos en inglés fasting, glucosa en ayunas. Es positivo cuando es mayor o igual de 92 miligramos por decilitro. Luego de eso se va a dar una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra. Si recordamos la primera parte, donde hablamos del diagnóstico general de diabetes, hablábamos del test de tolerancia oral a la glucosa, que se decía exactamente con esta misma cantidad. Después de haber dado a la paciente esta carga de 75 gramos de glucosa, vamos a medir a la hora y a las 2 horas, y es positiva cuando en la primera hora es mayor o igual de 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas mayor o igual de 153 miligramos por decilitro. Vamos a tener al final un cuadro resumen, pero pasemos al segundo método de diagnóstico. El segundo método, o el two-step, en 2 pasos, está dado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Este estudio difiere del primero en que es necesario hacer un estudio screening que se va a hacer con 50 gramos. Esta también se tiene que hacer en ayunas, generalmente entre las 24 y 28 semanas, y si sale positivo a la hora, entiéndase positivo un nivel de glucosa mayor o igual de 140 miligramos por decilitro, el segundo paso es hacer una carga ya en otro momento, cuando la paciente está en ayunas, con 100 gramos, y hacemos también un test de tolerancia oral a la glucosa. Y para que sea positivo se tiene que tener una lectura de los niveles de glucosa a las 3 horas mayores o iguales de 140 miligramos por decilitro, es decir, el nivel es igual que el nivel que utilizamos para el screening. Y este es el cuadro resumen para el diagnóstico de la diabetes gestacional, así que atentos. Recordemos que el paso 1, o el test en el cual solamente utilizamos un paso, es donde utilizamos 75 gramos de glucosa anhidra. Lo utilizamos en un estudio o un test de tolerancia oral a la glucosa, que para que sea positivo tiene que tener por lo menos uno de cualquiera de estos 3 valores, como ya lo hemos mencionado. Puede ser en ayunas, claro, lógicamente si hablamos de ayunas todavía no se ha dado la carga de 75 gramos, pero si ya se ha dado y a la hora es mayor o igual de 180, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Si ya dimos
la carga de 75 miligramos, disculpen, gramos, y a las 2 horas es mayor o igual de 153 miligramos por decilitro la glicemia, hacemos el diagnóstico y no se considera las 3 horas porque el estudio solamente se hace en 2 horas. Ahora, la segunda forma de hacer el diagnóstico es mediante el test de 2 pasos, en el cual es necesario hacer un screening en primer lugar con una carga de 50 gramos. ¿Y qué hacemos con este screening? Medimos a la hora. Si es mayor o igual de 140 miligramos por decilitro, podemos hacer el segundo paso. Aquí vemos que en ayunas es no aplicable, a las 2 horas tampoco no es aplicable y a las 3 horas tampoco no aplicable, porque solamente nos interesa hacer el estudio a la hora. Ya habiendo hecho el primer paso, pasamos al segundo paso, que es la carga de 100 gramos de glucosa anhidra. Es igual en ayunas. Volvemos a explicar, esta ayunas, entiéndase que todavía no se ha dado la carga. Si es mayor o igual de 92 miligramos por decilitro, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Pero ya habiéndose dado la carga de 100 gramos, medimos a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Pero recordando el cuadro anterior, lo que nos interesa son a las 3 horas. Si es mayor o igual de 140 miligramos por decilitro, ya hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Hay una pregunta del ENAM 2013 sobre los criterios de diagnóstico de diabetes gestacional. Es por eso que puede venir en otros exámenes y es importante recordar los criterios diagnósticos de diabetes gestacional. Otro punto que vamos a hacer en esta clase es el desarrollo de los objetivos de control metabólico según la Sociedad Americana de Diabetes del año 2014. Si nos guiamos en el mismo cuadro pero de años anteriores, vamos a ver que difieren en cosas mínimas, pero que al momento de dar el examen hay que tener en cuenta los criterios actuales. Uno es el índice de masa corporal, que debe ser menos 25 kilogramos por metro cuadrado. La glicemia basal y la glicemia postprandial son glicemias que se hacen mediante un capilar. En la glicemia basal tenemos que tener de 70 a 130 miligramos por decilitro. Los criterios anteriores tomaban de 90 a 130 miligramos por decilitro. Glicemia postprandial, menos de 180 miligramos por decilitro. Hemoglobina glicosilada, menos de 6.5 a 7%. La presión arterial debe ser menor de 140 milímetros de mercurio la presión sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. Pero en pacientes con nefropatía y proteinuria franca, es decir, mayor de 1 gramo en 24 horas, debe haber una presión menor de 125,75 milímetros de mercurio. El colesterol LDL debe ser menor de 100 miligramos por decilitro. Hay que tener especial atención en este punto, porque así ha sido preguntado muchas veces. Pero si hay un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular ya establecida, el colesterol LDL debe ser menor de 70 miligramos por decilitro. Los triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro. Esto tampoco ha cambiado, ni el colesterol no ha cambiado con respecto a los últimos criterios. Y el colesterol HDL debe ser mayor de 40 miligramos por decilitro en el hombre o mayor de 50 miligramos por decilitro en mujeres. Esto es básicamente memorístico, pero es necesario para el desarrollo de los exámenes y también para nuestra práctica clínica diaria. El tratamiento en general de la diabetes, tanto de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, de cualquier tipo de diabetes, como ya hemos visto, se va a basar en la unión y el uso en determinadas circunstancias
de cada uno de estos puntos. Primero son las medidas higiénico-dietéticas, que están compuestas básicamente por un plan de alimentación, es decir, una dieta adecuada y personalizada, y actividad física. El automonitoreo, como hemos visto en las metas de control metabólico. Repasemos, tenemos aquí estas dos, la glicemia basal y la glicemia postprandial. Esto se puede, o mejor dicho, se da, ya que el paciente se evalúa con un test de glucosa capilar. Educación, para que el paciente pueda seguir su plan de alimentación, su rutina diaria de ejercicios, y sepa también reconocer cuáles son las complicaciones, ya sea agudas o crónicas, las complicaciones que vamos a estudiarlas en las otras partes del tema. El uso de antidiabéticos orales, que es básicamente en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, y la insulinoterapia, que es de inicio en el diagnóstico de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en los casos en los cuales el paciente se descompensa, como hemos oído hablar de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar no cetósico, se utiliza insulina, no se utilizan antidiabéticos orales. Para efectos del examen, repetimos, tenemos que saber puntos claros y claves, y uno es el uso de los antidiabéticos orales. Características generales: no he llegado a encontrar una mnemotecnia, así que es cuestión de práctica, y a medida que repitamos esto nos van a ir quedando, a medida que revisemos las preguntas se van a ir quedando en nuestra memoria todos los antidiabéticos orales o los más importantes. Los clasificamos en tres básicamente: secretagogos, sensibilizadores de la insulina e inhibidores de las alfa-glucosidasas. Los secretagogos se clasifican en dos: las sulfonilurias y las metiglinidas. La acción de las sulfonilurias es la estimulación de las células beta del páncreas. Hay tres generaciones. Dentro de la primera generación tenemos un medicamento que es la clorpropamida, que ya no se utiliza porque tenía muchos efectos adversos, y el principal era es la hipoglicemia. Sin embargo, también ha sido preguntada en algún momento. De segunda generación, el que más es conocido, del cual hemos hablado más o hemos escuchado más seguramente, es la glibenclamida. Y tenemos acá uno que es la glimepirida, que es una sulfoniluria de última generación. Las indicaciones son básicamente pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y no se utiliza en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque si estimulan las células beta, y recordamos la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, donde hay una destrucción de las células beta, entonces no va a haber un efecto. No se utiliza tampoco en el embarazo. Vemos que los antidiabéticos orales están prácticamente todos contraindicados en el embarazo. Sin embargo, hay algunas literaturas que, por ejemplo, dicen que la metformina se puede utilizar, pero como regla general no se utiliza antidiabéticos orales. Lo que se utiliza en el embarazo es la insulina. El otro grupo de secretagogos es las metiglinidas, y como su propio nombre dice, secretar, es decir, estimular a las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans. Igual tiene indicación en la diabetes mellitus tipo 2 y el embarazo. Los sensibilizadores de la insulina. Este grupo también ha sido muy preguntado. Se clasifica en dos: las biguanidas y las tiazolidinonas. De las biguanidas, el fármaco representativo es la metformina. ¿Y cómo actúan este grupo de fármacos? Inhiben la gluconeogénesis hepática y mejoran la sensibilidad hepática a la insulina. Recuerden, biguanidas actúan a nivel hepático, mejorando la sensibilidad, y es el fármaco de elección en la diabetes mellitus tipo 2. Y básicamente, cuando nos pregunten
paciente diabético obeso, vamos a utilizar metformina. Como regla general, no se utiliza en el embarazo, pero hay literaturas que dicen que sí se podría utilizar. El otro grupo son las tiazolidinonas. ¿Qué es lo que hacen? Mejoran la sensibilidad, al igual que las biguanidas, pero no es a nivel hepático, es a nivel de músculo y tejido graso. Y acá tenemos algunos ejemplos: la rosiglitazona y la pioglitazona, de igual manera contraindicados en el embarazo. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasas, que retrasan la absorción de los hidratos de carbono mediante diversos mecanismos. Uno es inhibiendo las sucarasas, las lactasas, enzimas que se utilizan para la absorción de los carbohidratos. Y unos ejemplos son la carbosa y el milglitol. Son varios fármacos, pero tenemos que tener en cuenta que los más preguntados han sido este grupo: los sensibilizadores de la insulina. Dentro de estos el más preguntado ha sido las biguanidas y el fármaco representativo, la metformina. ¿Y por qué no va a ser preguntado o muy preguntado si es el fármaco de elección de la diabetes mellitus tipo 2? El otro grupo farmacológico a emplear en los pacientes con diabetes mellitus es la insulina. En la primera clase hemos visto la formación de la insulina, la importancia de la insulina en la fisiología de los carbohidratos. Y es así que para la terapéutica de diabetes mellitus se ha creado artificialmente varios tipos de insulina, de origen humano, de origen animal, que prácticamente ya no se utiliza, y se utiliza insulinas recombinantes, es decir, hechas bajo ingeniería genética. Para efectos del examen nos importa clasificar a la insulina de acuerdo a su tiempo de acción. Aquí clasificamos en ultra rápida, rápida, intermedia y lenta. Dentro del grupo de las insulinas ultra rápidas tenemos a la insulina lispro, aspártica y la glulicina. El inicio es de 10 a 15 minutos y el pico es de 1 a 2 horas. El pico máximo, pero el efecto total tiene una duración más o menos de 4 a 6 horas. De este grupo de insulinas, el segundo grupo, que es la insulina rápida, regular o cristalina también llamada, es tal vez la de mayor importancia clínica en los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque es la que actúa más rápido y sabemos que en los casos de emergencia la insulina es el fármaco de elección en los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Y también ha sido preguntada, por lo tanto, debido a que es de gran uso y ha sido preguntado, tenemos que estudiar bien a esta insulina. Básicamente saber bien el inicio, que es de 30 a 60 minutos, el pico, que es de 2 a 4 horas, y la duración de 6 a 8 horas. Es decir, si estamos en un servicio de emergencia, sabemos en qué momento va a empezar aproximadamente a actuar esta insulina y cuánto me va a durar y al cuánto tiempo va a ser su pico de acción. 2 horas mínimo. Tenemos el tercer grupo, que es la insulina NPH, que es también de uso común básicamente en los servicios de hospitalización como insulina de mantenimiento. Acá tenemos igual su tiempo de inicio, el pico y la duración. Y la insulina de acción lenta, que están representadas por la insulina de Temir y Glargina. ¿Cuál es la característica? Es que no presentan pico de acción y tienen una curva básicamente continua, pero sí tienen un tiempo de inicio y una duración. Algunas características especiales de la insulina. Un efecto adverso común es la lipodistrofia, que es por alteración del tejido graso y se da en las zonas de aplicación de la insulina, como puede ser el abdomen, los glúteos.
Y hay que recordar dos conceptos claves: el fenómeno Somogyi y el fenómeno del ALBA. Ambos fenómenos lo que nos van a producir es hiperglicemia, pero la diferencia está en la forma en la cual producen esta hiperglicemia. El fenómeno Somogyi está en relación con la hipoglicemia nocturna. En hipoglicemia nocturna, que como respuesta las hormonas contrarreguladoras van a producir esta hiperglicemia. Y el fenómeno del ALBA, que va a ser dado fisiopatológicamente por la secreción nocturna de hormona de crecimiento o el ritmo circadiano del cortisol. Ambos producen hiperglicemia, pero el mecanismo de acción es diferente e independiente. Siendo así, ya habiendo hecho la síntesis de conceptos claves y básicos, podemos resolver las preguntas. Primera pregunta: varón de 47 años, diagnosticado de diabetes mellitus hace 6 años, recibe tratamiento con insulina NPH subcutáneo. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en el seguimiento y control del paciente? Es una pregunta del ENAM 2013, de un examen muy reciente. Entonces nosotros tenemos que recordar el cuadro de las metas del control metabólico, pero vamos a analizar cada una de las claves. La primera: glicemia postprandial mayor de 220 miligramos. Tenemos que buscar valores menores. No es esta la respuesta. La B: triglicéridos en ayunas de 200 miligramos y glucosa preprandial de 140 miligramos. Son valores muy altos, pero los vamos a verificar revisando el cuadro nuevamente. Glucosa plasmática al acostarse de 150 miligramos por decilitro. No. Glicemia preprandial de 90 a 130 miligramos por decilitro y hemoglobina glicosilada menor de 7%. Y glucosa 2 días consecutivos en ayunas menos de 140 miligramos por decilitro. Vamos a repasar con el cuadro. Tenemos aquí glucosa basal o glicemia basal de 70 a 130 miligramos por decilitro y hemoglobina glicosilada menor de 6.5 a 7%. Por lo tanto, la respuesta es la D. Pero como les había mencionado en un primer momento, miren, aquí la respuesta dice de 90 a 130 miligramos por decilitro, pero los criterios actuales de un año de diferencia nos dice 70. Es decir, pueden preguntarnos, pero tenemos como base los criterios actuales. Este es un examen del año 2013. Mujer de 29 años llega a emergencia con 300 miligramos de glucosa, pH menor de 7.35, bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro y una osmolaridad de 285 milimoles por litro. ¿Cuántas horas después de aplicar insulina cristalina subcutánea se obtiene su máximo efecto? Es una pregunta del recitado médico del año 2013 en un examen reciente. De igual manera, como les había mencionado, insulina cristalina regular o insulina rápida es de uso común en los servicios de emergencia, como aquí nos están poniendo en el caso clínico. Por lo tanto, es un tipo de insulina que tenemos que saber las características principales. Para eso recordemos el cuadro y vemos que tiene un pico de acción de 2 a 4 horas. Por lo tanto, la respuesta es a las 2 horas. ¿Cuál de las siguientes proposiciones en relación al uso de metformina es correcta? De examen de salud. Hacemos la siguiente acotación nuevamente. Metformina, fármaco de elección en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, tenemos que saber puntos básicos. Esta droga es una sulfoniluria. Vamos a ver. Disculpen. Bueno, no es una sulfoniluria, es una biguanida. Y efectivamente, la ganancia de peso es común con su uso. El efecto colateral más común en la cefalea no es cierto. Los pacientes que ingieren metformina deben tener controles periódicos de función hepática. Tampoco es cierto. El efecto colateral más severo es la cetoacidosis. No.
¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Como habíamos mencionado, es el retraso en la absorción de los hidratos de carbono mediante uno de los mecanismos de la inhibición de sucrasa, maltasa y glucosinilasa. Las siguientes alteraciones alérgicas se producen durante el tratamiento de la diabetes mellitus. Erupción cutánea por hipoglicemiantes orales, sí, es cierto, básicamente por metformina. Flash, clorpropamida, alcohol. Como mencionamos, la clorpropamida ya no se utiliza por sus efectos adversos. El más severo, la hipoglicemia. El flash es un tipo de rash. Erupción cutánea por inyección de insulina, sí, además de lipodistrofia, como aquí vemos, lipoatrofia inducida por insulina. Por lo tanto, todas son correctas. La mejor prueba para inferir la efectividad del control de la diabetes mellitus es el dosaje de... Eso hemos visto en la primera clase. La mejor prueba es la hemoglobina glicosilada y nos va a dar un tiempo parámetro de control de 3 meses. ¿Cuál de los siguientes fármacos actúa estimulando la secreción de insulina? Como hemos visto, hay la clasificación de los antibióticos orales y tenemos a los secretagogos y los sensibilizadores de la insulina. La pregunta nos dice cuál actúa estimulando la secreción de insulina, es decir, nos pregunta un secretagogo y tenemos fármacos como la glibenclamida, liquidona, glimepirida dentro de este grupo de sulfonilúreas y las metiglinidas como la repaglinida y nateglinida. Por lo tanto, la respuesta es la repaglinida. La metformina es un fármaco muy útil en el tratamiento de la diabetes mellitus. Si usted lo utiliza, debe conocer cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Efectivamente, la misma pregunta nos especifica que es un fármaco de uso continuo en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, específicamente diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, hay que conocerlo. Se indica especialmente en los diabéticos tipo 2 obesos. Cierto, es el fármaco de elección. Puede producir molestias gastrointestinales. Cierto. El riesgo de hipoglicemia secundaria es excepcional. Cierto. La acidosis láctica es excepcional. Cierto. Y lo puede utilizar en pacientes con hepatopatías activas. Recordemos que la metformina actúa sensibilizando a nivel del hígado. Por lo tanto, no puede ser utilizado en pacientes con hepatopatías activas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores alfa-glucosidasa en el tratamiento de la diabetes mellitus? Se repite la pregunta, que es la B, ¿no? La inhibición de sucrasa, maltasa y glucosinilasa. La mejor prueba para inferir la efectividad del control de la diabetes mellitus es el dosaje de hemoglobina glicosilada. Y por último, ¿cuál de las siguientes aseveraciones le parece correcta? Cuando estábamos hablando del uso de insulina, mencionamos también dos efectos, el efecto Somogyi y el efecto del ALBA, que ambos van a producir hiperglicemia, pero lo que difiere es el mecanismo de acción. El efecto Somogyi se da como respuesta a una hipoglicemia nocturna, produciéndose aumento de las hormonas contrarreguladoras. Aquí vemos la primera opción. El efecto Somogyi consiste en hiperglicemia de rebote tras hipoglicemia. Eso es correcto. Por lo tanto, es la respuesta. Muy bien, como hemos podido ver y hemos hecho la acotación en la primera clase, un especialista, un endocrinólogo, un experto en endocrinología y en diabetes puede hacer el tema de una forma más profunda, pero para efectos del examen tenemos que saber puntos claves dirigidos, directos. Entonces, lo que nosotros buscamos es alta rentabilidad. Eso es lo que tratamos de hacer con el desarrollo de estos temas. Nos vemos en la siguiente clase, que también es complemento del estudio de diabetes mellitus. Gracias.